Ok. Bienvenidos, ¿verdad? Mi nombre es Francisco Victoria, trabajo para el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria en el rubro de plátano y el día de hoy pues les vamos a hablar un poco acerca de tecnologías innovadoras para la selección y multiplicación del cultivo de plátano, ¿verdad? Siempre me gusta empezar con describir cuáles son las principales eh, variedades o cultivares que nosotros tenemos de plátano, ¿verdad? Y entre ellas, pues, nosotros tenemos tres cultivares bien definidos en el país, que son los que trabajan nuestros productores, como son el cuerno enano, que como su palabra o su nombre lo dice, es uno de los materiales con el porte más bajo, pero la característica de él es que su racimo eh, es algo más cónico porque sus primeros dedos son un poco más eh, gruesos que en los últimos, en las últimas manos. Cuando le hablamos de dedos y manos, es la forma de cómo nuestros productores describen el fruto del plátano a lo que es el racimo y lo que son las manos, que son el conjunto de dedos o plátanos que tiene el fruto. El cuerno enano estamos trabajando con un promedio de 50 a 55 dedos y hasta 60 dedos por racimo y lo estamos recomendando para toda la zona del Pacífico, centro y parte de la zona norte del país. El otro material es el Sensa 3 cuartos, que es un híbrido que fue elaborado por los profesionales de Cuba, ¿verdad? Donde lo que hacen es un cruce entre el cuerno gigante y el cuerno enano para sacar un material de un porte medio, donde su racimo es un racimo más compacto, hay menos diferencia de calidad en su racimo, en su calidad en el fruto y da muy buenos resultados. Este lo podríamos recomendar igual para la zona del Pacífico y la zona central del país. Y tenemos el cuerno gigante, que es uno de los plátanos con mayor altura. Estamos hablando de 4 a 5 metros de altura con racimos de 45 a 50 dedos, dedos grandes y bien formados. Su particularidad es de que es un material muy bueno para realizar lo que son tostones y para elaborar chips para la comercialización o para transformarlo. Esos son los tres materiales que están distribuidos en el país, ¿verdad? Y son los que nos están trabajando nuestros productores. Ok, entonces lo principal en lo que es la reproducción de plátano, como es un material que se va a reproducir por material vegetativo, ¿verdad? Y no sufre alguna combinación o no es producto de la unión de dos plantas diferentes, una hembra y una macho. Entonces él, prácticamente sus hijos, heredan casi la totalidad de sus características de la madre. Por eso es muy importante a la hora de iniciar lo que es la producción, lo que es la selección de materiales, identificar bien el material que nosotros vamos a reproducir. Para eso es bueno utilizar, como le era, protocolos de selección o definir bien qué es lo que nosotros queremos. Nosotros recomendamos lo que es el primer contacto con la parcela, donde vamos a ver más adelante que esta parcela tiene que ser bien definida del material que nosotros queremos reproducir y luego darle un seguimiento continuo a esa planta. Tomamos registros de algunas variedades o de algunas variables como son la altura de la planta. Si no queremos que nuestra planta sean de porte muy alto, entonces vamos a seleccionar y a determinar hasta qué altura estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando para cuerno enano entre 240 a 280, entre cuerno gigante estamos entre
4 a 4.5 metros y para el Sensa 3 cuartos estamos en 280 a 3 metros, que son las alturas que estamos definiendo para nuestro protocolo de selección. Lo otro es darle seguimiento al fruto o al racimo y determinamos la cantidad de dedos que nosotros queremos eh, producir. Entonces aquí estamos hablando de que nosotros estamos con de 55 a 60 dedos para cuerno enano y Sensa 3 cuartos y de 45 a 50 dedos para gigante, ¿verdad? Otra de las condiciones que tenemos que ver es la capacidad de reproducción de la planta, de formar hijos, de emitir hijos, y son parámetros que vamos seleccionando. Posteriormente vamos a ver más parámetros de la selección de hijos, que es uno de los puntos más fundamentales. Después tenemos que seleccionar el tipo de hijo que vamos a cosechar, que tiene que ser el hijo de espada o hijo de cola de burro que le dicen. Habría que ver cómo se le dice en cada zona y descartar pues los hijos de agua, que son de más ancho y con hoja más ancha. Okay. Lo importante a la hora de seleccionar y ya trabajar en una parcela es llevar un registro de los materiales. Es muy importante porque eso nos va a permitir a tener una trazabilidad de nuestro material y saber de qué finca viene, de qué productor viene y cuáles son las variables o cuáles son los parámetros que nosotros hemos determinado y tenemos como la altura de la planta, el grosor del diámetro de la planta, el número de dedos, grosor del pseudotallo, número de hojas a la hora de eh, florecer, días a floración. Eso nos va a permitir saber cómo están nuestros hijos o nuestra descendencia. Entonces eso nos permite lo de la trazabilidad. Para eso nosotros utilizamos dos fichas, la ficha de colecta de germoplasma y la ficha de seguimiento o cosecha de corno. Ok, tenemos los diferentes métodos de propagación que se utiliza para obtener semillas para el establecimiento de estas parcelas. Una de las primeras técnicas que nosotros conocemos es la de la extracción de hijos de las plantaciones. Es lo que particularmente hacen nuestros productores, comúnmente practican este método y consiste pues en seleccionar el hijo que está en la planta con mejores condiciones y lo llevan para ser trasladado a campo. Entonces, ¿qué es lo que tomamos en cuenta acá? Es el tipo de hijo, que no sea un hijo de agua o un hijo de espada, ¿verdad? Tiene que ser un hijo cola de burro. ¿Cuál es ese hijo de cola de burro? ¿Cómo lo diferenciamos? Fácilmente nosotros podemos notar que el hijo de agua, que le llaman así, es de una forma más cilíndrica. Su pseudotallo es más cilíndrico y sus hojas son más anchas. Este es el hijo de agua. Ese no es que sea malo, pero es el que hereda la menor cantidad de información genética de su progenitor o de su mamá, por decirlo así. Entonces, nosotros vamos buscando el hijo que vaya a heredar la mayor cantidad de genes de su mamá o la mayor cantidad de características de la madre. Para que si es una mamá altamente productiva, una planta superior altamente productiva, va a heredarle esa característica a sus hijos. Y el hijo de agua lo podemos identificar, como les decía, por la estructura del pseudotallo. Este es un poco más cónico, va desde la base más gruesa hasta la punta donde comienza a emitir las hojas un poco más angostas y estas hojas son más delgadas que las otras hojas y entonces al final cuando ya comienza a emitir hasta su tercera o quinta o sexta hoja ya ahí comienza a sacar hojas más anchas. ¿Cuál es la ventaja de este método de propagación? De menor costo económico porque el productor solo va a invertir en lo que es la mano de obra para la cosecha y de fácil manejo porque es accesible a manejar, solo va a trasladar y es más accesible el material. Ahí, ¿cuáles son sus desventajas? Que por medio de la semilla podemos ir propagando un sinnúmero de enfermedades
y un sinnúmero de plagas que se transmiten por estos hijos, si no tomamos las medidas necesarias. En este caso, también no se dispone de mucho material, porque si nosotros queremos eh, sembrar unas 10 manzanas, que estamos hablando de 2.000 plantas por manzana, necesitaríamos 20.000 hijos, o sea, son 20.000 cormos que tenemos que cosechar, y eso hace un poco más difícil esta labor. Tendríamos que tener una gran cantidad de plantación, una plantación muy grande para lograr cubrir cantidad de cormo. Por eso los otros métodos de propagación son un poco más fáciles de conseguir más material. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Seleccionar bien el hijo, desinfectarlo y para evitar propagar más plagas o enfermedades. El siguiente método de propagación es el microcormo o cormos de planta adulta. ¿En qué consiste? En que seleccionamos los hijos igualmente que hacemos la selección en el anterior, pero cosechamos los cormos un poco más pequeños. Estamos hablando de 1.5 a 2.5 pulgadas de diámetro y estos cormos los mondamos, los desinfectamos y los llevamos a un vivero de aclimatación. Este vivero de aclimatación, lo que nosotros necesitamos aquí es sombra, ¿verdad? Puede ser una 60-40 o 70-30 de sombra, una malla sarán para que nos dé, no estén expuestos directamente al sol, y bolsas de polietileno o bolsas plásticas rellenas con un sustrato. Este sustrato puede ser un sustrato comercial o un sustrato artesanal, recomendamos el artesanal porque es más barato, y que vamos a establecer los cormos acá y después de 7 u 8 semanas vamos a tener ya plantas disponibles o aptas para ir a campo. Esto nos permite dos cosas: una mayor cantidad de plantas y unas plantas más homogéneas y más apta para ser establecida en campo y evitar que se muera. ¿Cuáles son las ventajas? Hasta el momento aquí estaríamos hablando de un método de propagación que tiene menor costo económico, no necesitamos viveros o casas mayas con alta tecnología, entonces la inversión es menos, es fácil el manejo porque podemos realizar los trabajos con personal no tan calificado o que no tenga mucha experiencia, pero se puede realizar y es más accesible todavía. Las desventajas es que igualmente no disponemos de mucho material, ¿verdad? Porque tendríamos que conseguir los cormitos y también se puede seguir transmitiendo plagas y enfermedades si no tiene las medidas de asepsia y las medidas de control necesarias. Y que se presentan plantas muy variadas en tamaño y en edad. Por eso esa diferencia o esa planta tan diversa puede ocasionar problemas a la hora de eh, establecerla en campo. Y ya necesitamos también un costo de inversión inicial un poco mayor. Entonces ya aquí ya estamos contando con instalaciones que hay que hacer una inversión. Igualmente se debe de planificar la siembra con la preparación de las plantas. No podemos decir que vamos a sembrar en mayo y cosechar en mayo nuestros cormitos, tenemos que cosecharlo antes. Entonces hay que planificar bien lo que es el proceso de aclimatación y de la planta. El tercer método es el método de propagación por yemas axilares o la técnica TRAS. ¿Qué significa TRAS? Técnica de reproducción acelerada de semillas. Aquí vamos a utilizar cormos un poco más grandes, estamos hablando ya cormos de 5 a 6 pulgadas, a 7 pulgadas, y lo que estamos aprovechando es la capacidad de las musáceas de regenerarse o de crear más hijos, de producir más hijos. Aquí vamos a explicar un poco más adelante todo lo que es el proceso atrás, pero consiste en producir más hijos a partir de yemas axilares para producir una mayor cantidad de hijos por cormo.
¿Cuántos higos podremos estar sacando de esta técnica? Estaríamos hablando de unos de 15 a 20 hasta 30 hijos por cada cormo que metemos en un cantero. ¿Qué es lo que hacemos? Cosechamos el cormo, lo bondamos, lo desinfectamos, lo metemos a una cámara térmica que va a estar en un sustrato de arena. Ahí las temperaturas y la humedad es un poco mayor. Comienza a emitir brotes y esos brotes los llevamos a bolsa. ¿Cuál es la ventaja? Tenemos las plantas con un menor costo económico porque vamos a producir más plantas en una unidad de física menor, o sea, en un área menor. Es fácil el manejo porque es una técnica que se puede aplicar en la finca. Hay una mayor disponibilidad de plantas porque ya podemos programar plantas para volúmenes más grandes. Tenemos plantas sanas y vigorosas porque estamos trabajando con una selección del material y evitamos llevar materiales contaminados. La desventaja es que tiene un costo mayor de inicial porque necesitamos hacer los canteros, necesitamos el sustrato de arena, necesitamos traer los cormos, necesitamos hacer la cámara térmica. Entonces necesita un costo. Se requiere de planificar bien la producción de plantas para tener la cantidad suficiente al momento de trasplantar a campo. Y requiere de una infraestructura, que es el túnel o la cámara térmica. El método de propagación por medio de cultivo de tejido o las plantas in vitro, que eso se hace a nivel de laboratorio, es uno de los métodos más eh, efectivo para producir vitroplanta o para producir materiales de siembra de plátano, en el cual consiste en cosechar las yemas axilares o los cormos, meterlos al laboratorio en unos medios de cultivos artificiales y después sacar vitroplantas. Estas vitroplantas las sacamos en la presentación de raíz desnuda, que es una planta formada en el laboratorio, y la llevamos a un vivero de aclimatación. En este vivero de aclimatación, ellas van a pasar de 6 a 7 semanas y después ya van a estar aptas para sembrarse a campo. Nosotros estamos trabajando esta técnica con ayuda de los técnicos de Misión Técnica Taiwán, que nos están transfiriendo esta tecnología. Y tenemos disponibilidad de estas plantas acá en el Centro Nacional de Investigación Agropecuaria, en el CENIA, para que puedan optar todos los productores a esta tecnología. Ok, pero no importa el método de propagación o el método de producción de semilla que tengamos, siempre tenemos que tomar en cuenta cuáles son las principales enfermedades que se pueden transmitir por la semilla de plátano. En este caso estamos hablando de enfermedades bacterianas, como es la marchitez bacteriana o moco y la producción acuosa del cecrotallo. Estas son dos bacterias que afectan a la musácea, que le producen marchitez y se pueden propagar por la semilla. E igualmente, no importa el método que sea, pueden ir contaminar nuestras plantas y contaminamos nuestra plantación. Enfermedades por medio de los hongos o enfermedades fungosas, que la más importante es la marchitez de la musácea por fusarium, en este caso FOC-R4, que es la que puede afectar a plátano, porque las otras razas 1, 2 y 3 no afectan a plátano, pero sí esta raza 4 que no está presente en nuestro país ni en Centroamérica, pero sí ya tenemos los primeros casos a nivel de Latinoamérica, que es en el país de Colombia. Ya tenemos la presencia de este patógeno y hay que irnos cuidando o preparándonos para evitar esta enfermedad, ya que es una de las enfermedades más devastadoras para las musáceas porque erradican o eliminan toda la parcela. Otras enfermedades que se pueden transmitir son las provocadas por los virus. Tenemos las tres principales, son los virus del cogollo del racimo, el virus del mosaico del pepino
y el virus del estriado del banano. Estas igualmente se producen se pueden transmitir por las semillas contaminadas. Ok, entonces vamos ahora a ver el paso a paso para la producción de semillas por medio de la técnica de reproducción acelerada de semillas. El primer paso es seleccionar la finca. ¿Qué estamos hablando aquí? Nosotros debemos de seleccionar muy bien la finca basado en criterios de manejo, en criterios de genética para garantizar un buen material desde inicio. Uno de los primeros criterios es seleccionar fincas que tengan una misma variedad o un mismo cultivar, que no esté revuelto cuerno enano con cuerno gigante, con sensa 3/4, con guineo, con banano, porque eso nos va a permitir que nosotros mantengamos nuestra pureza y nuestra calidad genética. Evitamos contaminaciones de variedad o de cultivar. Igualmente seleccionamos fincas que tengan un buen manejo del cultivo para que tengamos la menor cantidad de presencia de plagas y enfermedades. Con un buen manejo de estas plagas y enfermedades y de fertilidad vamos a obtener buenos ejemplares o buena genética. Y necesitamos fincas con sistemas de riego de preferencia. ¿Por qué? Porque así nos va a permitir seleccionar plantas en todo el año. Si no tenemos riego, por lo general estas fincas lo que son estacionarias y solo van a tener cosecha en cierto tiempo del año, y el resto del año no vamos a poder seleccionar plantas. Y nosotros necesitamos seleccionar la planta que está ya cosechando o en inicio de floración para ver el número de dedos. Si no tenemos en todo el tiempo, no vamos a poder conseguir semilla en todo el tiempo. Y un área mínima de 2 manzanas para poder conseguir material suficiente para reproducir. El segundo paso es la selección de las plantas madres. Recuerden que les decía que estos hijos en las musáceas van a heredar hasta un 90% de las características de la madre. Por eso hay que seleccionar buenas madres para obtener buenos hijos y mantener nuestra genética. Una de las primeras parámetros que nosotros tomamos en cuenta es que la planta tengan características de la variedad con respecto a lo que es la altura de la planta, la cual la medimos desde la base del pseudotallo hasta la bifurcación de en B de las hojas o donde comienza a emitir la hoja candela. El grosor del pseudotallo, que lo medimos a 1 metro aproximadamente, y el color también del pseudotallo, que sea característico de del cultivar o de la variedad. Igualmente tomamos el número de hojas a cosecha, porque esto nos permite tener buenos frutos. Necesitamos que esté entre 12 a 14 hojas al momento de florecer. Y igual el número de dedos, el número de manos que va a producir esta planta. Que sean plantas libres de plagas y enfermedades, muy importante, porque así nosotros no contaminamos nuestras nuevas parcelas. Seleccionamos plantas que tengan un buen número de hijos y para que eso nos permita obtener mayores materiales. El rendimiento, como les decía, procuramos que sean de 55 a 60 dedos. La tercera es la selección de los hijos. Aquí los criterios de selección es igual seleccionar el hijo de espada, el cual es de forma cónica, su hoja es más angosta, y es el que vamos a seleccionar y que no esté muy distante del pseudotallo, porque este es uno de los hijos que hereda las menores características de la madre. Hijos libres de plagas y enfermedades, igual que la madre, que no esté con presencia de enfermedades, ya sea por hongo o por bacterias. Un buen desarrollo del hijo para garantizar que a la hora que le vemos a la técnica atrás o al cantero, nos dé una buena emisión
de yemas axilares. Y no seleccionar los hijos de agua, pues que son los que ya les explicaba, los de forma cilíndrica y hoja ancha. Después vamos al paso 3, que es la extracción de los hijos. Aquí lo que tratamos de evitar es causarle daño a la planta madre, porque en algunos casos todavía no hemos cosechado el racimo. Por lo general, no preferimos cosechar los hijos o sacar o extraer los hijos una vez que ya hemos cosechado eh, el racimo, la planta. Entonces tenemos que cosechar los hijos hasta después, pero si no podemos, tratamos de evitar lo menos que podamos la planta para no perjudicar el fruto. Hay que desinfectar las herramientas, eso es muy fundamental. Entre planta y planta, llevar sustancias para desinfectar las herramientas, ya sea cloro comercial, etiqueta del 3 al 5%, o algún fungicida bactericida que podamos ir desinfectando las plantas. Para evitar que pasemos o propaguemos enfermedades que estén presentes en la parcela y no las hemos identificado. Y una vez que cosechamos los hijos, es importante la identificación del material para no perder lo que es la trazabilidad del material, saber de dónde es, de qué finca es y qué cultivar es el que estamos llevando. El cuarto paso, que es el paso del mondado de los cornos. El mondado no es más que la limpieza de la tierra y de las raíces que tiene el cormo para que podamos establecerlo en campo. Primero hacemos una limpieza y un premondado. Aquí quitamos toda la tierra que tenga y parte de las raíces del cormo y parte del pseudotallo. Lo que queremos ver aquí es que no haya afectaciones por hongos o bacterias o por plagas como picudo. Si se está presente estas condiciones, nosotros eliminamos lo que es ese material o ese cormo para no contaminar. Después hacemos una desinfección térmica de los cormos. ¿En qué consiste? Ponemos a hervir agua, ¿verdad?, en un barril y sumergimos los cormos para una desinfección más o menos que cuando ya comienza a hervir el agua, ya estamos cerca de los 100 grados centígrados, comenzamos a sumergir los cormos. De forma de que solo desinfectemos el cormo, no todo el pseudotallo. Después de la desinfección térmica viene lo que es el mondado realmente. Nosotros estamos utilizando un mondado de anillo. Mondado tipo anillo no es más que la eliminación de las hojas del pseudotallo, que es el peciolo, el que ya quedó ahí, y vamos eliminándolo uno por uno, hoja por hoja, desde el punto de crecimiento. Cuando usted agarra el cormo, va a ver que se mira un anillo alrededor de la hoja, que es el que vamos eliminando una por una. Y al final nos queda un cormo de una forma un poco cónica en forma de anillo. Después de eso hacemos una desinfección que puede ser con fungicidas, bactericidas, Benomil, Phyton, Mancozeb, cipermetrina para evitar insectos y hongos o bacterias que tengan estos cormos. Y lo podemos hacer una solución y sumergimos los cormos de 10 a 15 minutos en esa solución. Después, una vez que lo tenemos desinfectado, vamos a lo que es el establecimiento en las cámaras térmicas. Antes del establecimiento, tenemos que preparar las cámaras térmicas, que no es más que un túnel de plástico con estructura de madera o de metal. Eso va a depender de las condiciones de la finca, del productor, ¿verdad? Que tanta inversión pueda hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que garantizar ahí? Un túnel donde haya alta temperatura y alta humedad, para que estas condiciones propicien al cormo a que emita más plantas o yemas axilares y son las que vamos a cosechar. Entonces los canteros los preparamos, nosotros estamos utilizando arena de construcción para los canteros, estamos utilizando canteros de 2 metros de ancho por 20 metros de largo para producir estas yemas, pero eso va a estar en dependencia
del área que destinen los productores para esta actividad. El tipo de sustrato, pueden utilizar la arena de construcción que usamos nosotros, puede ser acerrín o simplemente tierra común si no hay ninguno de estos materiales. Hay otros que utilizan la cascarilla de café, les ha dado buenos resultados, pero nosotros todavía no la hemos probado. Hacemos un prerriego en el cantero para humedecer totalmente el sustrato y procedemos a lo que es la siembra del cormo. Dejamos entre 10 a unos 10 centímetros entre cada cormo y colocamos y cubrimos con una pequeña media, con una pulgada de tierra o de sustrato para evitar que se queme el cormo. Algo importante que se me había olvidado, una vez que terminemos lo que es el mondado, tenemos que hacer matar el punto de crecimiento del cormo. ¿Cómo lo hacemos? En el centro del cormo, donde viene creciendo la planta, ponemos un cuchillo y hacemos un corte en X para que el cormo se muera, matamos la planta y el punto de crecimiento se muere y comienza a emitir hijos alrededor del cormo, que es lo que nosotros andamos buscando. Después de esto hacemos un riego constante, un monitoreo del cormo para evitar que haya enfermedades de hongo, y ya como a los 15 días o a la tercera semana comienza a lo que es la emisión de las nuevas plantitas o yemas axilares. Una vez que ya están las yemas, vamos a lo que es la extracción de las plantas que tenemos en cantero. Están listas ya cuando tienen de 15 a 20 centímetros de altura, tienen 2 o 3 hojas verdaderas, tienen que ser plantas sanas, sin presencia de daños de ningún tipo, ni por insectos, ni por hongos o bacterias. Y por lo general ya estamos listos a partir de la tercera o cuarta semana de que establecimos los cormos. Estamos listos para cosechar. ¿Cuántas hemos cosechado? Nosotros tenemos un promedio de 15 a 20 plantas por cada cormo. Eso lo que hace es optimizar la semilla que hemos seleccionado en campo. Una vez que tenemos y hemos seleccionado las plantas, procedemos al establecimiento de las plantas en bolsa plástica. Antes de eso ya hemos preparado nuestro sustrato, que es un sustrato artesanal. Nosotros estamos utilizando tierra buena, tierra fértil, más lombrihumus, más cascarilla de arroz. Esta cascarilla de arroz se puede utilizar de dos formas, ya sea quemada o cruda. Pero si la utilizamos cruda, lo que hacemos es un proceso de compostaje de este sustrato para que algún microorganismo patógeno que vaya en la cascarilla de arroz, microorganismo que nos pueda causar alguna enfermedad por hongo o bacteria, se muera. Entonces lo que hacemos es un compostaje, lo cubrimos con plástico de 15 a 21 días, lo humedecemos para que haya una mayor temperatura, para que se desinfecte. La proporción que nosotros estamos utilizando para la preparación de este sustrato es de 2 porciones de tierra, una de lombrihumos y dos porciones de cascarilla de arroz. Ok, una vez que ya la tenemos acá, vamos a lo que es el proceso de crecimiento y aclimatación de la planta, que va a dilatar entre 6 a 7 semanas. Aquí lo que debemos de garantizar es la humedad o agua, el suministro de agua, y hacemos algunas fertilizaciones foliares y algunas aplicaciones de fungicidas e insecticidas si no tenemos bien aislada lo que es el cantero o lo que es el vivero, mejor dicho, ¿verdad? Y podemos utilizar foliares de macro y micronutrientes que tengan un triple 20, un triple 15, puede ser, ¿verdad? Y le estamos haciendo aplicaciones cada 7 días de estos foliares para que tengamos una planta de muy buena calidad y bien aclimatada. Entonces al final
el proceso de producción de técnica TRAS consiste, primero seleccionamos los hijos, las plantas madres, extraemos los hijos, los llevamos a un premondado y a un mondado, después ya los establecemos en los canteros, cosechamos las plantas, una vez que cosechamos la planta preparamos el sustrato, desinfectamos la planta, llevamos el proceso de aclimatación de 6 a 7 semanas y ya obtenemos una planta lista para ser entregada a nuestros productores y sean establecidas en campo. Estas plantas ya tienen una altura de hasta 30 centímetros con 6 a 7 hojas verdaderas que van a estar capacitadas para ser sembradas en campo directo. Al final, entonces, con esta tecnología lo que nosotros pretendemos es pasar del uso de cormo tradicional a uso de materiales de siembra ya seleccionados y aclimatados para poder optar en vez de vender a mercados informales, a vender a mercados más formales que nos tengan, que nos den mejores precios. Entonces, más o menos esta es una de las tecnologías que ustedes pueden utilizar en campo, ¿verdad? En su finca para producir semillas de calidad, que es el inicio, que es el éxito en cada uno de los procesos de producción. Debemos de empezar con muy buena semilla, con muy buena genética y con muy buena calidad sanitaria. Ok, y así llegamos al final. Cualquier pregunta que ustedes puedan tener nos las pueden hacer llegar por medio de nuestros técnicos y por medio de nuestras delegaciones que están en las regiones y con gusto pues nos podemos poner en contacto con ustedes.